Bienvenida María Paola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. María Paola es nuestra facilitadora especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Así es. Esta vez hablamos de anorexia. Sí. Mucho, María Paola. Sí, hay mucho. Sí. Está pasando, no nos estamos dando cuenta. Y claro, cuando ya nos damos cuenta es como, oh, ¿y qué fue? ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Porque realmente se va como hilando de una forma muy sutil, pero puede llegar a ser muy brusco porque, a ver, vamos a recordar, ¿no? Trastorno de conducta alimentaria viene a ser una alteración que tiene que ver con aspectos que son emocionales y psicológicos, aunque se manifiesten en la conducta con la comida, con la alimentación, con el peso. Son personas que van a estar constantemente preocupadas y pensando y haciendo cosas que controlen la ingesta alimentaria. Entonces hay mucha preocupación por el peso, por la comida, y todo gira en torno a eso. Entonces en la anorexia nerviosa en particular, lo que más se destaca es esa restricción. Normalmente comienza como una dieta muy como inocente, ¿no? Que un poco extrema, pero sencilla. Sí, no necesariamente puede extrema. ser incluso que comience suavecito, y pasa con muchos padres, que esto es algo como muy, que como que quiero hoy hablarle también a los padres, ¿no? Porque a veces se sienten muy culpables, claro. Y temprana edad decimos, es eso, María Paola. comienza desde temprana edad y cada vez es mucho más temprana edad. Aunque no es un trastorno que es exclusivamente de adolescentes, se puede dar a cualquier edad. Sí es verdad que la población adolescente está más vulnerable. Claro. La adolescencia es una etapa de gran vulnerabilidad para diferentes aspectos a nivel emocional, mental. Ahora, con respecto a los TCA, pues, y la anorexia nerviosa es una etapa crucial, ¿no? De cambios físicos. Sí es más común, por eso escuchan muchas veces que nos referimos a mujeres, aunque también hay hombres, eso es importante también resaltarlo. De 10 personas, 9 son mujeres y 1 es hombre. Yo recuerdo que en People and Arts hicieron un documental de la joven, creo que tenía 10 años, sí, que es el caso más joven registrado. No, y todavía ya hay menos, 8 años, cuidado. Está cada vez haciéndose mucho más amplia. ¿Eso es hereditario? ¿Se aprende por un padre? ¿Sale de la nada por un amigo? La anorexia tiene aspectos que son multifactoriales. No hay una causa lineal, sin embargo, sí hay componentes genéticos. Cada vez hay más investigación que puede comprobar de alguna manera que hay genes que incluso contribuyen a la anorexia nerviosa. Eso por ejemplo, siempre preguntamos, y a veces hay en la familia también otras personas que han padecido un trastorno de conducta alimentaria. No necesariamente sin embargo, no es lo único. Es multifactorial. También está la parte, o sea, eso es lo genético y lo biológico, pero también hay aspectos individuales de personalidad. Hay rasgos de personalidad que son característicos. Por ejemplo, nos vamos a ver con pacientes con anorexia que en su mayoría van a ser sumamente perfeccionistas, rígidos, complacientes, obedientes, excelentes estudiantes, que hacen todo así como muy perfectito. Son niños buenos. Buenísimos. Buenos hijos. Muy complacientes. No es buenos hijos, niños buenos. Son niñas. Bueno, una niña buena es una alumna que no te da quejas, y no necesariamente tiene que ser una hija buena. Y normalmente la van a validar socialmente porque, ay, mira, qué linda, qué buena, cuántas buenas notas, qué ordenada, qué organizada. Son rasgos ya que se cocinan previos a lo que es un TCA. Ahora, el aspecto social es fundamental. Sí. Todas las influencias que hay con respecto, por eso ahorita tú nombrabas lo del aprendizaje. A ver, muchas familias, el tema principal de conversación tiene que ver con cuerpo y con ya sea internamente dentro de la propia familia, hablar de peso, hablar de obesidad, de sobrepeso, o criticar a personas. Cuando vemos, en estos días yo estuve en una playa que me enojé mucho porque sí, en los comentarios había una persona con obesidad recogiendo piedras y hubo burlas, ¿no? En torno a ver, y wow, más bien al revés, qué maravilloso que esa persona esté moviéndose, está haciendo cosas, está en traje de baño, está lo haciendo usan de cosas que tienen que referencia ver. al lado del gordito, al lado de la flaquita. Todo eso contribuye. O sea, y claro, volviendo a la adolescencia, que es una etapa de tantas inseguridades, en donde ya la figura de referencia a la que yo hago caso son mis iguales. Exacto. A donde veo que mi cuerpo empieza a cambiar y el cuerpo de mi compañero, de mi compañera es distinto. ¿Qué pasa conmigo, no? Y entonces todo el tema sobre dietas, ahí es que se empieza a inventar mucho, recogiéndolo del principio con dietas así como inocentes, que empiezan a
hacer que previamente se vaya como a cocinar ese TCA. Entonces hay factores que sí predisponen y que precipitan un evento. ¿Qué puede detonarlo? Mira, primero una dieta, por ejemplo, algún evento que sí sea difícil emocionalmente hablando, algún duelo, una pérdida, casos donde haya situaciones también familiares conflictivas, cambios donde ya no sienta que no estoy teniendo el control de áreas de mi vida que antes quizás controlaba, porque lo que buscamos, claro, recordamos que sí se manifiesta a través de dejar de comer y el tema central es alimentación. Ahora bien, ¿qué hay debajo? ¿Qué hay detrás? Claro. ¿Qué es lo que esa persona está queriendo, como que hay en la raíz, ¿no? Y eso es lo que, por eso es que es un tema psicológico, que muchas veces se piensa solamente en nutrición, aunque sí es un tratamiento multidisciplinario, en donde sí necesitamos un equipo en donde haya psicología, nutrición, en ocasiones también, por supuesto que psiquiatría, medicina en general, ¿no? El pediatra o el médico. Entonces, sí es importante, como el hecho de que estemos todos unidos, pero sin perder de vista que lo que hay de trasfondo no es nada más que la persona pueda llegar a comer, porque es importante que incluso desmitificar. Muchos llegan, que es muy natural, como, pero que coma y ya, ¿y qué? Y esa ñoñería, y esa vagabundería, como que en mi época le damos un tablazo y ya vuelve y come de nuevo. Entonces, no, espérate. A ver, si estamos hablando de que es una condición que es emocional, mental, y que no se trata nada más de racionalmente saber que tengo que comer y comer. O sea, la recuperación no va en torno a simplemente ganar peso. ¿Qué siente un paciente anoréxico cuando come, María Paola? Mira, ¿es que no le gusta comer? No necesariamente. Cuando ellas empiezan o ellos empiezan a abrirse, incluso sí en ocasiones te pueden decir que en el fondo sí les da hambre y en el fondo sí desean comida. Hay otros que no, hay otros que ya ha sido tanto lo que se han hecho a sí mismos dejando de comer, que el mismo cuerpo y el mismo cerebro ya las señales de hambre y saciedad están revueltas. Entonces, sí es verdad que es muy duro el proceso en donde comienzan a comer porque se llenan muy rápido. Es como que la comida se convierte en un agresor. Sí, y sienten también mucha culpa, mucho miedo. El hecho de cuando ya están comenzando a comer de nuevo, hay mucho miedo a descontrolarme, incluso cuando empiezan a sentir de nuevo placer por la comida o hambre, eso es como, wow, qué miedo, ¿no? Porque me voy como o a un extremo o al otro, o restringo completamente, o atraco extremo. O me voy exacto, como ese miedo, porque hay en el fondo ese miedo a ser obeso y ese miedo a engordar, aunque estés en un infrapeso. Lo que pasa es que ese engordar es dismorfia, ¿qué se llama? Hay una distorsión, sí, hay una dismorfia. Esto también, veces, si tú supieras que es bueno desmitificarlo, porque cuando tú pones en internet anorexia, te sale la muñequita mirándose al espejo que está flaquita y que se ve gorda. Y en realidad no son todos los pacientes que les pasa eso. Hay pacientes que te refieren y te dicen, mira, sí, yo me veo tal cual delgada. Lo que pasa es que esos pacientes a veces te dicen, es que lo que yo veo en el espejo me gusta. Ajá. Que es otra cosa. O sea, no eso lo complica. No, y es que es complejo. A ver, esta situación es compleja. No lo sé, porque la experta en ese tema es María Paola. Eso, el que les agrade lo que ve, complica la situación. Depende, porque de ambas maneras hay una complejidad, ya sea no porque haya una distorsión de la imagen, sino que lo de que ve le gusta. Incluso hay un goce en la anorexia, hay un disfrute dentro de esa capacidad que tengo. A ver, es algo que yo controlo y más nadie controla. Exacto, control sobre mí. Entonces, por eso es que es importante intervenir a tiempo, porque cuando la enfermedad se instaura y ya por muchos años pasa, ¿verdad? Imagínate que comienza en la adolescencia y ya eres adultez temprana y tienes tantos años con la anorexia, allí ya se vuelve como parte de mi identidad. Entonces ya yo no me conozco fuera de lo que es un diagnóstico, un trastorno. Entonces ya incluso el hecho de yo sentirme con anorexia es como hasta algo que tiene cierto poder y cierto disfrute, claro, cierto goce. Entonces todo el que venga a quitarme esto es mi enemigo. Y a nivel familiar, supone un poder. Claro. Pero la familia se da cuenta de eso. ¿De qué? Esa era mi pregunta. La familia nota eso. O sea, ¿qué signo de alerta yo como familiar puedo identificar para entender que hay un trastorno en una persona cercana a mí? Porque obviamente tú dices, bueno, la delgadez, pero no necesariamente una persona anoréxica llega a estar, o sea, está tan flaca ya cuando es
extremo. Sí, como cómo hacer para detectarlo con más Claro, muchas veces en una anorexia nerviosa restrictiva como tal, por supuesto que el principal rasgo va a ser esa delgadez extrema, ese cambio brusco de peso. Muchos pacientes como que se van de viaje, estudiar fuera, vuelven y llegan de una manera que los padres se impresionan. ¿Qué pasó trabajo? Y claro, eso es una muestra. Ahora, si ya desde casa... no se recupera. Se puede ir detectando desde antes la cuando selectividad ya hay, de lo que, como del empiezan consumo. a haber alimentos prohibidos. Exacto. Que se pueden, claro, es delicado porque a veces incluso se como envuelven en un vegetarianismo o en ideas de moda en el momento, que a veces por eso es que es tan complejo de detectar. Tampoco es que nos vamos no es paranoia. A paranoia ahora todos los padres buscando a ver sí, dónde. no, pero hay detalles. Sí, hay hay detalles. cuando hay selectividad, cuando ya empiezan a quitar alimentos que normalmente antes comían, cuando se empiezan a preocupar como demasiado, ¿no? Por estar pesándose mucho, por hacer ejercicio de forma que es compulsiva ya. Bueno, es lo mismo yo hacer ejercicio físico a de repente aumentar a tal punto. Hay aislamiento. También dependiendo. Puede En haber anorexia aislamiento. nerviosa sobre todo sí lo hay, que ya que estamos hablando de anorexia sí sería un componente importante porque Cambia la dejan de ropa. hacer cosas que antes hacían normalmente, porque claro, aquí, sobre todo en este país, a ver, todo lo que hay es irse a comer, salir a comer, es algo muy Involucra natural, alcohol y socializar, comida. alcohol, comida, entonces ya voy a evitar situaciones que sean incómodas, no les gusta que las vean comiendo, ni en situaciones donde vayan a sentirse que se van a dar cuenta o que las van a presionar. La ropa depende, Zoila, porque sí se ve también los dos extremos. Hay personas que tienden a ponerse como ropas muy anchas para evitar como que las miren y que se note esa delgadez, pero hay otros pacientes que es al revés, que disfrutan exponer la delgadez y la reacción que provoca. Entonces se puede dar como dentro de ambas. Pero son extremos. Una Sí, pregunta, es María complejo. Paola. Yo estoy chequeando aquí en un reportaje que publicó la BBC y hablan de que el psiquiatra Darren Chitu del Hospital Royal Free de Londres habla que para los varones recuperarse es más difícil que para las hembras. Debe haber un estigma, porque se supone que sea... ¿O será porque ellos no se reconocen como anoréxicos? No, se supone que sea una enfermedad muy femenina. Incluso sí, hay muchos mitos y ellos lo viven y lo saben. O sea, por ejemplo, como que el hombre anoréxico es homosexual. Exacto. Por ejemplo, es algo que viven los chicos y no, para nada. Hay un estigma. Para nada, Hay un para estigma nada. con ello. Es una enfermedad como de mujeres o algo que le pasa. Entonces, de por sí ya los hombres tienden a hablar mucho menos de las emociones que las mujeres y de las cosas que les Hay pasan. deportes, hay prácticas deportivas También. que pudieran inducir una... Anorexia. que pudieran Ay. propiciar, Total. más que inducir, que pudieran propiciar la aparición, el debut de una anorexia. Número uno, muy importante, el ballet. Las academias de ballet necesitan urgentemente formarse en todo esto porque son parte de esos factores que influyen, en donde hay en lo que es gimnasia olímpica, ballet, en donde se requiere quizás cierto peso para algunos tipos de actividades. Y de acrobacias y esas cosas. Hay deportes que definen, el modelaje, ¿no? Son ciertas profesiones que de cara al público pues se conectan con este ideal de delgadez, este ideal de belleza, y efectivamente hay poblaciones donde lo que es ballet, gimnasia olímpica, pues Que tu peso incide en tu resultado. Incide en tu Mira, resultado. María Y Paula, yo tengo una última pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de este trastorno? O sea, yo ¿es me recuperable y en reconozco. cuánto tiempo? Sí, a ver, una consecuencia de no recuperación y que esto se siga agravando es la muerte, ¿ok? Es tan grave como llevar a un paciente a la muerte, porque aunque estemos hablando de que hay una base que es emocional y psicológica, se compromete todo el sistema, todo claro. el cuerpo. Es una enfermedad que arropa a todos los niveles, ¿no? Biopsicosociales, y que la muerte es la consecuencia mayor. Sin embargo, ya o sea, realmente lo ideal es poder llegar a un tratamiento para evitar y para prevenir, y mientras más temprano se trate, pues mucho mejor, porque sí requiere un aspecto que es de tratamiento emocional, psicológico, sin embargo, unas ciertas pautas en torno a nutrición, en donde es el nutriólogo el que acompaña a la familia en el tratamiento, porque sí depende, esto depende como de lo que esté pasando, porque el tratamiento familiar siempre va el tratamiento familiar. La parte de la familia es importante porque sí, el síntoma lo está presentando la paciente. Pero ahora claro, bien, hay que es ver una familia qué que pasa. tiene problemas.
con la familia completa. Cuando tú hurgas, ahí hay, y ese y cómo se paciente interrelaciona. asume, Y a claro. veces sin querer la familia hace cosas o dice cosas que hacen todo lo contrario. Y yo ¿no? tengo una última pregunta. Perdóname, No, no da Cristal, tiempo. perdóname, Cristal. Tengo una pregunta antes de concluir. ¿Qué puede hacer que un diagnóstico, que un pronóstico sea más favorable que otro? Sí, el hecho de llegar a ¿Cómo tiempo. ¿Cómo pudiera hecho ser de el que- diagnóstico, el hecho de el que pronóstico favorable? Desde que se den cuenta los padres o la familia o el esposo o la esposa, o sea, la persona que O esté los más cercana, amigos, ujú. buscar ayuda, pero ayuda de un equipo de profesionales capacitados en esta área. Es importante que sean personas que trabajen en equipo y que tengan esa capacitación en trastorno de conducta alimentaria en particular para que les pueda dar luz de guiar el Oyeron, tratamiento. profesionales. También el hecho de, por ejemplo... No es ni siquiera profesionales, Ámbar. Expertos en la materia. Especialistas. Ujú. Sí, Especialistas. sí, sí. Eso no lo maneja bueno, cualquiera. casi siempre también se puede ver en la familia, ¿eh? Mientras la familia se involucra, aporta, apoya con el proceso, se mantiene como incluso veo muchos padres que al principio llegan muy preocupados, como que no entienden nada de lo que está pasando, cómo fue que me pasó a mí, pero desde que ya hacen clic con mirarse a sí mismos, con leer sobre el tema, educarse, comprender algunas cosas, pues ya facilitan el proceso de una manera maravillosa. Entonces mucho es el hecho de llegar a tiempo, de involucrarse cada uno desde su rol, ¿no? Dentro del proceso, pues ya hace que el pronóstico sea mejor. Y ya prevenir desde antes, o sea, el hecho de evitar hablar de peso, de comida, cuando estén en el proceso, pues evitar estar haciendo comentarios si ven que el paciente está subiendo de peso, no es bueno, es porque la gente cree que lo está ayudando, como que ay, qué chulo, qué bueno, claro, qué lindo, qué claro. bella te ves. Eso, el paciente con anorexia que está en recuperación, No quiero conecta oír eso. bello con que estoy gordo. Claro. Gracias, Entonces, María Paola. eso es importante. María Paola está en el 809-732-6979. Y en las redes sociales como @alimentando-mi-vida. Gracias, María Paola. Nos juntamos con ustedes mañana. Doña Consuelo vino calladita. Ni se siente, estoy preocupada. Doña Consuelo, mire, ¿Quique va o no va? Mucho cuidado con cómo me va a responder. Nos juntamos mañana.